provincial del Frente Cambia Mendoza, Jorge Difonso, presenta un proyecto, genera revolución mediática. En esta oportunidad ha propuesto la creación de la Autoridad Única del Agua, unificando irrigación, EPA, Saizán e hidráulica. Recordemos que Difonso, hace algunas semanas, antes del 1 de mayo, hablamos con él y nos contaba del proyecto de que la legislatura de Mendoza sea unicameral y también regionalizar los consejos deliberantes. También Difonso, a pesar de haber llegado a la Casa de las Leyes a través del Frente Cambia Mendoza, se opuso en lo que fue aquel momento la reforma de la 7722. ¿Cómo le va, Difonso? Hugo Lombardi lo saluda, buen día. Buen día, Hugo. ¿Cómo está? Un placer saludarlo. Igualmente, gracias por atendernos como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, diputado, usted cada vez que presenta un proyecto, ¿lo consulta con sus pares del Frente Cambia Mendoza? ¿Cómo lo maneja? Mire, básicamente el proyecto surge del ida y vuelta que tenemos que tener con las instituciones, con los ciudadanos, con la realidad que vemos en la provincia. Y este nuevo proyecto me parece que es muy razonable. Ayer ha sido presentado y he tenido numerosos llamados y comunicaciones de entidades que tienen que ver con lo gremial, con lo agropecuario, con defensa de los consumidores, con gente que quiere un Estado que no sea deficitario y sobre todo con quienes tenemos el compromiso con el agua y creemos que Mendoza tenga una buena estrategia y una buena táctica para enfrentar la sequía que la azota hace 10 años, ¿no? Nosotros tenemos hoy, para cuidar este recurso que es el agua y para enfrentar la sequía, una división en 4 entidades estatales que muchas veces no coordinan siquiera entre sí y que además tienen mucho gasto burocrático y que por ahí son criticadas por no prestar los servicios a los usuarios, a los regantes y demás. Me refiero concretamente a irrigación, por un lado, a ISAM por otro, a LEPAS por otro y a la Dirección de Hidráulica por otro lado. Nosotros planteamos la Autoridad Única del Agua, es decir, unificar todas estas entidades. Por un lado, irrigación, que tiene una raíz constitucional, en Mendoza sería como el eje de atracción de este ente que simplifica los otros 4. El EPAS fue creado como organismo de control en la década del 90, cuando se privatizó la empresa de obras sanitarias en ese momento, que la compraron los franceses, y el EPAS fue una herramienta que se dejó el Estado para controlar que la privatización funcionara y que los usuarios tuvieran buenos servicios. Hoy en día, con las vueltas de la vida, AISAM ha vuelto a ser propiedad del Estado de Mendoza mediante una SAPEM, una sociedad estatal con mayoría del Estado mendocino, es decir, tenemos el Estado controlando al mismo Estado, o sea, 2 ventanillas de gasto para una misma situación, es decir, esa situación me parece que hoy ha quedado desfasada. Y por otro lado, tenemos a la Dirección de Hidráulica, que siempre se encargó del mantenimiento de los ríos, de los aportes de los arroyos, de los niveles, de los diques, de los problemas aluvionales, tanto en zona rural como en zona urbana, que nació en irrigación, pero después en la década del 70 se transfirió a obras públicas, lo que sería hoy infraestructura, con maquinaria, con técnicos y demás. Cada uno, digamos, tocando su instrumento y muchas veces no entonan y forman una sola melodía que debería tener, porque el agua es una sola, Hugo. Sí. Entonces planteamos seriamente unificar, simplificar gastos, tener una sola política del agua que sirva tanto para el regante en una finca como para el usuario en cualquier zona poblada, en cualquier oasis de la provincia, que se bajen los costos y que tengamos un Estado más eficiente, ¿no? A eso apuntamos. Achicar el Estado y por ahí generar poder siempre sobre las instituciones no está bueno. Fundamentalmente los proyectos que usted viene presentando, diputado, se sostienen en disminuir el gasto, pero también generar mayor efectividad a menor costo. Es que a eso se apunta.
porque por ahí el mayor gasto no implica mayores servicios del Estado, al contrario, creo que el mayor gasto por ahí se va en cosas que no hacen a la prestación del servicio 100%. Creo que hoy, por ejemplo, en el tema del agua necesitamos más inversión en cañerías, más servicio, recambiar, hacer inversiones en nuestros pozos, en nuestras cañerías, dotar más servicios de salubridad con el sistema de cloacas, es decir, tener una buena toma en las piletas por parte de la transferencia que hace de irrigación a obras sanitarias, la conservación en buen estado de los pozos, que hidráulica controle los niveles en todos los sectores cuando se va a hacer un barrio, por ejemplo, es decir, poder contar con nuestras herramientas, pero en el modo apropiado y no llenar las reparticiones de gente y sin ningún servicio, ¿no? Ahora, Y que cuando sí, tengamos un planteo, porque ¿qué es lo que más se escucha? Discúlpeme, que le interrumpí un segundo. Que no se pasen la pelota uno a otro, que vos le haces un planteo a ISAM y te dice, no, pero en realidad esto no te lo puedo solucionar porque es un problema de irrigación. Vos haces un planteo en irrigación y te dicen, bueno, pero ¿qué querés? Si el EPAS ahí debería haber controlado y no lo hace. Es decir, hay una constante de echarle la culpa al otro, cuando en realidad lo que queremos es que tengamos un solo responsable que gaste menos y preste mejor servicio. ahora lo que se ve en este proyecto, en el espíritu, es la ineficacia también del propio Estado, porque cuando hablamos de estatizar empresas privadas es porque seguramente algo no está funcionando bien. Acá es el mismo Estado que no responde como uno quisiera. Usted le está presentando al mismo Estado la ineficacia que está observando. Sí, porque seguimos con legislación que nos ha quedado pegada de hace 30 años. Hoy, ¿qué sentido tiene un ente de control de una empresa privada si la misma empresa que presta el servicio ya no es más privada, es el mismo Estado? Es decir, son distintos gastos, distintas ventanillas por las cuales se generan erogaciones cuando estamos hablando del mismo Estado. Es decir, el ente de control tuvieron su razón de ser cuando la ola de las privatizaciones en los 90 y el Estado tenía que controlar qué hacía el privado, si prestaba el servicio, si cumplía en tiempo y forma, porque es un servicio público que se privatizaba. En este caso, el servicio público lo está prestando nuevamente el Estado a través de ISAM. Por eso hablamos de que es una redundancia lo que está ocurriendo, es más costoso y también nuestro Estado necesita una modernización, una actualización. Mire, yo he sido muchos años intendente y he tenido que hacer convenios con AISAM, con irrigación, tema agua, tema cloacas, el tema de los regantes, el tema de la sequía. Y la verdad es que el tema de los convenios con hidráulica, que muchas veces hicimos convenios para que nos prestaran una maquinaria que tenían parada, como la tienen ahora, por no tener seguro, por no tener combustible, para que el municipio hiciera algún otro tipo de tarea. Hace falta una logística, una estrategia única en el tema del cuidado del agua, que es estratégico y es clave para Mendoza. El agua es un recurso estratégico no solo para la salud, sino también para el desarrollo económico sustentable de Mendoza. Entonces, en este punto, que creo que el tablero de comando se tiene que unificar. ¿Sería totalmente del Estado esta Sí, 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 unificación? 100%. Por, 100%. porque decimos Aysán es una SAPEN, ¿qué pasaría con esos capitales En privados? ese punto, la ley de sociedades establece una forma de liquidación que pasaría 100% a un organismo estatal y dejaría de ser una sociedad anónima estatal, para ser ¿Controlado, propiamente controlado por el Ejecutivo Provincial? ¿Cómo estaría esa figura? el mismo ente y es controlado por la red de usuarios en este caso. O sea, ya no un ente, sino el usuario con una buena representación que tenga, a ver, el usuario, el regante en el caso de irrigación y el Sí. usuario en el caso de AISAM, tienen que tener un rol fundamental en lo que viene. Tienen que tener un rol fundamental porque hoy son convidados de piedra. Los regantes no pueden elegir sus representantes en forma directa y los usuarios tienen muchas quejas que no son resueltas. Creemos que en este nuevo ente el usuario y el regante tienen que tener una participación fundamental. Tiene muchas herramientas de participación por redes sociales, online, 0800, pero que
tenga una función también de control, no el ente, sino el propio usuario. Sí, también en algún momento recuerdo el hoy senador Romano hizo hincapié en reiteradas oportunidades de la designación de los inspectores de cauce, de las autoridades de irrigación, de algunas irregularidades que ahí se producían. Sí, hay un reclamo histórico ese de los regantes, de participar de la elección de los consejeros del río, que Sí. hoy son designados por el Ejecutivo y con acuerdo del Senado. Bueno, ahí tenemos una posibilidad más de democratizar la entidad, ¿no? Lo cual me parece lógico, porque son los que pagan el canon a fin de mes. Diputado, le pregunto, desde el desconocimiento, este tipo de proyectos que usted presenta, un poco, no sé si sería la definición correcta, pero como que van en contra del sistema, ¿le parece que pueden tener repercusión, tratado por sus propios pares Mire, y que se puedan concretar? Porque habla de unicameralidad en la legislatura, de regionalizar los consejos deliberantes, de unificar los organismos del agua. mire, yo creo que hoy el Estado que tenemos no puede seguir en las mismas condiciones que está. Primero porque está regulado por legislaciones muy viejas, la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado y tenemos que actualizarlo y hacerlo más viable. Hoy no es viable, primero y principal. Y lo digo desde haber tenido 12 años de gestión como intendente. No lo digo desde el mundo de las ideas. Creo y busco siempre la cuestión más práctica. Respecto de lo que planteé de los consejos deliberantes y la unicameralidad, el 1 de mayo el gobernador avanzó con lo de la unicameralidad, es decir, que no es tan descabellado pensar que podemos conseguir la aprobación de ese proyecto con la reducción del gasto político. Y en este punto creo que las razones son suficientes y además tenemos otra situación. La situación económica es muy difícil y tenemos que reducir costos. No hay otra alternativa. Entonces, lo planteo con la mejor buena fe posible, con absoluta buena fe, pero con las ganas de debatirlo con quien sea, pero con argumentos sólidos y arriba de la mesa. Yo creo tener suficientes argumentos para hacerlo y creo que además el Estado necesita este cambio. No es una cuestión de una gustada, digamos, cambiarlo porque me parece que no. Necesitamos reestructurar los gastos del Estado y prestar mejores funciones, ¿Y mejores servicios. sí, qué va a pasar con, cómo van a hacer con la mano jerárquica que quedará desocupada? No, es que no, hablamos de una reubicación y lo que sí se bloquearía a futuro el ingreso desmedido permanente anual por goteo en cada una de esas entidades, porque ahora, al tener distintas jurisdicciones, obtienen prácticamente independencia de criterio en cuanto a la toma de gente, a la de... Ahora yo propongo un sistema en donde los usuarios, los regantes, tengan una participación y un informe anual de la situación y que eso se contacte con la prestación de los servicios. Es decir, son medidas que apuntan a optimizar el servicio, a reducir los costos y a un control de los usuarios y de los regantes. Ese es nuestro objetivo. El proyecto ha recibido buenas críticas desde el día de ayer y creo que puede ser aprobado, Hugo. ¿Cómo están los otros dos proyectos que presentó? Bueno, el de la unicameralidad va muy bien porque recibió el respaldo del Del anuncio del gobernador. gobernador. Sí. Creo que en ese anuncio se queda a mitad de camino. Yo creo que también hay que discutir la regionalización de los consejos deliberantes y pasar de 196 concejales a 30 en un sistema del proyecto nuestro que establece 5 por regiones. En el caso del municipio, en el Gran Mendoza, la zona este con Rivadavia, San Martín y Junín, la zona del Secano con La Paz, Santa Rosa y La Valle, el Valle de Duco, Tupungato, Tunuyán y San Carlos, y la zona sur con San Rafael, Malargüe y General Alvear. Sí o sí es un sistema que funciona muy bien en Francia, que funciona muy bien en España, en Italia, donde las regiones adquieren una fisonomía que les permite ser más dinámicas, más activas, Ahora, ¿esto no y le creo quita que podría representación funcionar. a algunas fuerzas políticas y puede concentrarlo en las mayorías? No, porque garantiza la participación de las minorías.
En el sistema de la unicameralidad, primero y principal, le garantizamos un legislador como mínimo a cada departamento, porque planteamos de pasar de 86 legisladores que hay hoy a 36, 50 menos, pero 18 corresponden uno a cada departamento. Y los otros 18 en elección por sistema DON en toda la provincia. Es decir, que un partido minoritario que obtiene menos porcentaje de votos podría acceder en ese esquema a una banca en la legislatura, cosa que hoy es imposible. ¿Y cómo sería un concejal de Rivadavia proponiéndole un proyecto al intendente de San Martín o Junín? El intendente de San Martín, de Junín o de Rivadavia, tendría encima un organismo deliberativo compuesto por 5 integrantes del comité de la región que le definirían el presupuesto para cada departamento y le controlarían las cuentas. Y las Diputado, sí, elecciones, sí, sí. las elecciones se harían por región, ¿no? De esa manera, para garantizar entonces el cupo de cada uno de los partidos en cada departamento, Y ¿no? le digo algo más importante, Hugo, con esta reducción entre la unicameralidad y la de los consejos deliberantes, tendríamos 1.800 millones de pesos más por año para asignar a otro tipo de servicios que brinda el Estado, llámese salud, vivienda, seguridad, educación. Sí, lo que yo leí por ahí después que usted presentó estos proyectos, en la repercusión en la gente era no concentrar poder sobre los gobernantes de turno y tener mayor eficacia. Por ahí tratar de achicar el gasto, pero si van a tener asesores y amigos siempre ubicados en algunos lugares de privilegio, no serviría tampoco de nada. Por ahí también pasa, me parece, una instancia importante a tener en cuenta. Sí, eso es indudable, pero en este punto, objetivamente, nominalmente, el costo se baja por el mismo achique de estos organismos políticos deliberativos. Por Y ejemplo, además le das sí, autorización de funcionar como región, lo cual me parece que es un valor agregado. está, Siempre la gestión asociada tiene un plus por sobre la gestión individual. estaba viendo la diputada Calle que ha presentado un proyecto de nepotismo, algo que en algún momento Cornejo prohibió el ingreso de familiares al Estado y sin embargo se siguieron dando algunas situaciones que se han probado que ocurrieron durante esa gestión también. Sí, indudablemente que el Estado tiene que mejorar, tiene que optimizar los servicios y en estos momentos donde los recursos son escasos en perspectiva van a serlo aún más, creo que son proclives para tomar este tipo de decisiones y de cambios, ¿no? Diputado, ¿sigue siendo referente de masa en la provincia? Tengo una amistad personal con Massa de hace muchos años. Él está muy enfocado en su nueva función de presidente de la Cámara. Nosotros estamos muy metidos en nuestra tarea acá en lo que hace a Mendoza. Creo además que en lo político este tema de los dos extremos, de hablar de comunismo o liberalismo para interpretar el estado que viene o para solucionar la pandemia no va por ahí, sino que el país cada día nos demuestra más que tiene distintas características según la región en la que hablemos. Hoy tenemos un capital federal y un conurbano con otras características respecto a lo que están sufriendo con el tema de la pandemia, distinta a otras provincias, inclusive distinta a esta provincia, y esta provincia inclusive dentro, en las regiones, tiene distintas características. Entonces creo yo que esto me parece que hay que trabajar mucho más en forma federal que posiciones dogmáticas ideológicas. Así que creo yo que hay que plantear cuestiones concretas, operativas, posibles de gestionar y no tan fanático a las ideologías, ¿no? Usted habló de federalismo. ¿Lo está haciendo el gobernador Suárez? Porque usted con el intendente de San Carlos pedían el tema de los ATN que no les había llegado, que todo ese dinero lo concentra el gobierno provincial. Y sí, nosotros nos pareció muy injusto de que los ATN que llegaron a Mendoza por parte del gobierno nacional no sean coparticipados los municipios, porque los municipios son fundamentales en la pelea contra el virus. Y más en esta instancia en donde estamos pasando una cuarentena ya
cada vez más controlada en cuanto a los que la gente anda por la calle. Se necesita un territorio bien mirado y bien cuidado, y en este punto los intendentes son aliados estratégicos en esta batalla. Por eso no me parece bien que aún no reciban los recursos. De todas formas, después de nuestro planteo, el gobernador anunció que va a empezar a coparticipar los ATN a los municipios. Espero que así sea y que se puedan llevar a cabo los gastos que están haciendo. ¿En algún momento se le ha pasado por ahí romper el bloque o dejar de pertenecer al bloque del Frente Cambia Mendoza por las diferencias que se han ido notando desde que usted asumió? Por ahora no he hecho esta evaluación política, Hugo, porque estamos en pleno problema y la situación que estamos pasando. Creo que todavía no es momento de hacer consideraciones políticas, pero seguramente en algún momento lo vamos a hacer. No me desespera pertenecer o evaluar el tema de los espacios, sino proponer ideas para la Mendoza que viene, ¿no? Yo hoy no he evaluado ni irme ni ninguna situación así. ¿Y se siente más cerca del gobierno nacional o provincial? Me siento más mendocino que antes, nada más, porque veo que las realidades son muy distintas acá que en Buenos Aires. Tenemos que tener esa visión todos, me parece. Diputado Difonso, ha sido un gusto escucharlo. Que tenga buen día. Gracias. Bueno, gracias a usted, Hugo. Buen día. Un abrazo. El diputado Jorge Difonso, del Frente Cambia Mendoza, representante del Frente Renovador, hablando del proyecto que ha presentado de crear la Autoridad Única del Agua en la provincia. 8 de la mañana, 50 minutos. La Comisión de